que el domingo pasado avanzamos con los primeros 4 hilos de esta nuestra cuerda de la teología corporal, de la teología del cuerpo. Así que para los que no pudieron estar presentes el domingo pasado, vamos a repasar un poco cuáles son esos 4 hilos que vimos. El pastor Martin quiso darle esta analogía a la teología del cuerpo, representando, bueno, ya lo habíamos visto antes, representando un collar de perlas, donde la cuerda del collar es la teología son aspectos cruciales de la teología del cuerpo, y las perlas son esta misma teología puesta en práctica, ¿verdad? Entonces, esto es lo que adorna realmente cuando nosotros entendemos la teología, ponerla en práctica, eso es lo que la adorna, lo que la hace bella. Entonces el pastor Martin divide intencionalmente esta cuerda en 7 hilos, que estos son los 7 aspectos cruciales que él considera que son los que se basa esta teología del cuerpo. Sobre esta teología basamos la mayordomía corporal. Como un repaso de los primeros 4, vamos a ver el hilo número 1. Recordamos que se llama el cuerpo como creación buena de Dios. En este hilo pudimos ver de que el Señor creó nuestros cuerpos, nos creó a nosotros en cuerpo y alma a su imagen, nos creó a su imagen. Y inicialmente pudimos ver de que el Señor no quería que estos se separaran, no quería que se separara el cuerpo del alma. Lastimosamente, a través de la caída, pues el cuerpo conoció la corrupción, el cuerpo conoció el pecado, se hizo corruptible. Entonces ahora nosotros, en nuestra existencia física en este mundo, pues vamos a conocer la muerte. Bueno, los únicos que no conocerán la muerte serán los que estarán vivos cuando el Señor venga en su segunda venida. Pero por lo demás, todos los cristianos de antaño, ¿verdad? Y demás, van a conocer la muerte, muchos de nosotros la vamos a conocer, y esto es a causa de la caída del hombre, ¿verdad? El Señor no lo quiso así inicialmente, no quería que estos dos se separaran, así que entendimos de que vamos a conocer otra vez cuál era ese diseño original del Señor hasta que el Señor venga en su segunda venida. Hasta ese momento nosotros vamos a poder ver nuestros cuerpos glorificados, nuestros cuerpos inmortales, sin pecado, como el Señor lo quiso originalmente. Como hilo número 2, llamado el cuerpo después de la caída, aprendimos que como resultado del pecado de Adán y Eva, ahora en nuestra actual existencia humana, vamos a conocer lo que es el dolor, vamos a conocer lo que es la debilidad física, las enfermedades y, como estábamos hablando, inclusive la muerte, porque ahora nuestro cuerpo se va deteriorando con el tiempo, esto debido a la caída. Solo aquellos, ¿verdad?, quienes sigan vivos son los únicos que no verán la muerte. Veamos lo que dice Hebreos 9:27, si alguien gusta leerlo. Vamos a dar un chance para que todos lo busquen, Hebreos 9:27. Que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así ya el Señor lo dejó establecido. Ahora nosotros en nuestra corrupción, el que le llama al pastor, que estamos en un estado de humillación, que nuestro cuerpo aún está en ese estado de humillación a raíz del pecado. Entonces, pues nos toca, ¿verdad? Nos toca conocer esa muerte física. Nuestra alma no muere, nuestra alma es inmortal, ¿verdad? Pero nuestro cuerpo ahora va a conocer lo que es esa muerte y en la venida del Señor va a ser resucitado. Unos van a ser para castigo eterno, otros van a ser para vida eterna con el Señor. Y el hilo número 3 se llama el cuerpo como un subordinado. Entonces en este pudimos aprender que a pesar de que es importante que cuidemos nuestro cuerpo, a pesar de que es importante que nos preocupemos, ¿verdad?, por cuidar nuestra salud, por cuidar nuestro físico,
en nosotros debe haber una mayor preocupación por lo que es nuestra alma, ¿verdad? Tiene que haber una mayor preocupación por el progreso del reino de Dios. Y podemos ver muchos ejemplos, hermanos, en la Biblia. Los apóstoles, ¿verdad? Y la iglesia temprana, que sufrieron oprobio, que sufrieron castigo, sufrieron pedradas, sufrieron inclusive la misma muerte, decapitaciones, por causa del nombre del Señor, por causa de defender el Evangelio. Entonces, sí está bien que cuidemos nuestro cuerpo, que hagamos todo lo posible por ser agradecidos con el Señor, ¿verdad? Con el cuerpo que nos ha dado, pero en nosotros como cristianos debe de haber primeramente una mayor preocupación por nuestra alma. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro cuerpo, cuando venga el Señor, aunque el hombre destruya el cuerpo, sabemos que no debemos de temer a aquel que puede destruir el cuerpo, sino a aquel que puede destruir el alma en el infierno. Entonces nosotros como cristianos sabemos que a pesar de que nos maten en este mundo por defender la palabra del Señor o por obedecerle al Señor simplemente, eso pues va a ser pasajero, porque cuando el Señor venga nuestros cuerpos van a ser resucitados, van a ser hechos incorruptibles, van a ser glorificados. Entonces no tiene que ser una carga para nosotros el decir de que no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, no voy a obedecer al Señor, o el gobierno dijo que no nos congreguemos, yo no me voy a congregar, yo no voy a volver a hablar del Señor porque me pueden matar, ¿verdad? Vimos los ejemplos de los apóstoles en la Biblia que sufrieron el oprobio, sufrieron la muerte por causa del Evangelio. Ok, entonces no poniendo nuestra seguridad física y nuestra comodidad antes que esa responsabilidad como embajadores de Cristo en esta tierra. Podemos cuidar nuestro cuerpo, pero siempre teniendo una mayor estima de nuestra alma. Así que, sabiendo que el Señor lo glorificará y nos lo dará sin la corrupción del pecado cuando Él venga. Y como el hilo número 4, que se llama el cuerpo saludable, pudimos ver de que a pesar de que debemos desear disfrutar de una vida saludable, una vida larga, esforzándonos, ¿verdad?, por alcanzarla, siempre y cuando esto lo hagamos, hermanos, recordemos, con el propósito de servir a Cristo, con el propósito de producir más fruto para Dios. Entonces veíamos, ¿verdad?, de que de nada nos sirve llegar a una edad anciana, a una edad vejez, tener bastante riqueza acumulada y decir, bueno, me voy a ir de crucero, voy a pasar mis vacaciones aquí, voy a pasar mis vacaciones allá, y que nuestra vejez se valga en eso, ¿verdad? El pastor nos dice en este hilo de que debemos de procurar que si el Señor nos va a dar más años, si el Señor nos va a mantener con salud, es para que nosotros como cristianos lo pongamos al servicio del Señor, al servir a los demás. Miramos varios pasajes de la Biblia en donde los ancianos deben enseñar a los menores, ¿verdad? Vimos pasajes igual donde las mujeres ancianas deben enseñar no como un consejo, sino como más o menos prácticamente un deber de ellas, enseñar a las más jóvenes, ¿verdad? Vimos todos esos versículos. Entonces podemos concluir con este hilo de que si el Señor aún nos tiene con vida es para que trabajemos en su obra y en la expansión del Evangelio, para entregarnos en servicio por su iglesia, no para disfrutar de lujos y una tranquilidad infructífera cuando lleguemos a la vejez. Así que vamos a comenzar entonces con los otros 3 hilos, ¿verdad? El pastor Martín lo divide en 7, y vamos a comenzar con el hilo número 5, se llama el cuerpo afligido. Busquemos Juan 9, 1, 3. Amén. Juan 9:1-3 nos proporciona un ejemplo clásico de este principio. Jesús y sus discípulos se encontraron con un hombre que había nacido ciego.
los discípulos pensaron que ellos sabían por qué le había ocurrido tal cosa. Suponían que su ceguera era el resultado de su propio pecado, del pecado de sus padres. Jesús les informa que la conclusión a la que habían llegado era totalmente falsa. Más bien Dios soberanamente le impuso la ceguera a este hombre para desplegar su gloria, para mostrar su gloria y su poder en medio de esta aflicción. Entonces la mala salud, las enfermedades crónicas y la muerte prematura pueden ser el resultado inexplicable y misterioso del ejercicio de la soberanía absoluta de Dios. Ok, entonces no podemos pensar, hermanos, de que cuando estamos en enfermedades, cuando un familiar se muere prematuramente, que esto sea simplemente por castigo, ¿verdad? A veces sí va a ser así, como lo vamos a ver, pero también va a ser la sabiduría inexplicable del Señor, ¿verdad? Lo pudimos ver con el caso de la hija de nuestro amado hermano Pastor Javier Castro, ¿verdad? Son cosas inexplicables, hermanos, para nosotros. A veces no lo entendemos, ¿verdad? Son cuestiones duras de digerir, pero como cristianos debemos de confiar en que Dios sabe por qué lo hace, ¿verdad? Dios sabe por qué lo hace. Su voluntad es perfecta, no solamente buena, sino que su voluntad es perfecta. Y esa fue la mejor decisión, ¿verdad? Esa fue lo mejor que pudo haber pasado, así el Señor lo estableció. Así que la enfermedad también de Lázaro y su muerte, en Juan 11 también destaca este principio. Busquemos Éxodo 4:11. Si alguien lo puede leer, Éxodo 4:11. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al ciego y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Amén. Dios afirma su derecho incuestionable de hacer que el hombre sea ciego, sordo o mudo. Tampoco podemos olvidar de la experiencia de Job, ¿verdad? La experiencia como, quien diríamos, más difícil de soportar en un cuerpo físico. Durante su aflicción, este pobre hombre nunca conoció lo que ahora nosotros, a través de la Biblia, conocemos sobre el propósito de Dios a través de esas pruebas, ¿verdad? Él nunca lo pudo conocer en ese momento. Pero a pesar de todas esas calamidades, ¿verdad? Pues el Señor se glorificó en medio de esas pruebas. Busquemos Romanos 8:28. Si alguien más nos ayuda con la lectura. Romanos 8:28. Amén. Romanos 8:28, siempre esto va a ser cierto para el Hijo de Dios. En toda circunstancia que tenga que ver con salud física, aun cuando la misma muerte se interponga, saber de que todo lo que ocurre para los hijos de Dios, para los que lo aman, es para su bien. La sabiduría inescrutable de Dios designó tiempos en los cuales ni siquiera un apóstol con la capacidad de obrar milagros pudo sanar a un colaborador suyo. El apóstol Pablo reconoció que tuvo que dejar atrás a Trófimo cuando se encontraba enfermo. Leamos 2 Timoteo 4:20. Y nos ayuda Héctor con 2 Timoteo 4:20. Ok, entonces, ¿cómo es que los apóstoles, verdad, que tenían ese poder dado por Dios de sanar personas, que la Biblia nos narra de que nada más pasaban y con la sombra de estos apóstoles la gente se sanaba, ¿verdad? También nos narra la Biblia de que con los pañuelos usados
de Pablo, la gente era sanada cuando los tocaba. Entonces, ¿cómo es de que un aliado suyo, ¿verdad? Que era compañero de militante, no lo pudo sanar, ¿verdad? Entonces queda claro que la voluntad del Señor se impone a través de todo eso. También podemos ver de que queda muy claro que el preciado hijo espiritual de Pablo, Timoteo, tuvo que vivir y ministrar en medio de frecuentes enfermedades. Si nos ayuda otro hermano con 1 Timoteo 5:23. Primera, ajá. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Amén. Entonces vemos también de que no vimos a Timoteo, ¿verdad? Pablo diciéndole a Timoteo que reclamara su sanidad, ¿verdad? Que le dijera al Señor que arrebataba su sanidad. Tuvo que pasar por ese proceso de enfermedad, ¿verdad? Le recomienda que tome vino para sus dolores frecuentes de estómago. Entonces, ellos, a pesar de que tenían dada ese poder por el Señor, no era usado cuando ellos quisieran, como quisieran, sino que solamente cuando el Señor lo permitía. Al tratar el tema de la salud y el bienestar físico, nunca debemos pensar que existe una relación automática y garantizada entre el cuidado responsable del cuerpo y los resultados que deseamos obtener del mismo. Dios nunca renuncia a su derecho de ser Dios. Y nos cuenta una anécdota aquí el pastor Martin. La vamos a leer. Dice, admito que siempre existirán personas que tratarán de evitar el cuidado responsable de sus cuerpos usando como excusa el ejemplo de personas como Winston Churchill, que vivió hasta los 90 años aunque fumaba cigarros y se bebía una botella o más de brandy al día, y esto durante muchos años. La experiencia de este hombre no prueba nada sobre nuestro deber bíblico, solo señala el hecho de que Dios es absolutamente soberano en los asuntos de salud física y longevidad, ¿verdad? Hay muchas personas que pasan en vicios y llegan a una edad bien longeva. Hay personas que se cuiden su cuerpo, que estén cuidándose su colesterol, que estén tomando sus vitaminas y todo, y sean las personas que más caigan en enfermedades. El Señor así lo ha establecido. De forma similar, hay personas que tratan de negar que tienen la responsabilidad de cuidar de sus cuerpos, señalando esto mismo, señalando que otras personas que por más que se cuiden, también pasaron por enfermedades, ¿verdad? También pasan por estas cosas. Entonces decir, no podemos como cristianos encerrarnos en que de todos modos me voy a morir o de algo me voy a morir, porque esa no es una forma bíblica de pensar, ¿verdad? Es una forma egoísta de pensar, de no cuidar el cuerpo que el Señor nos ha dado. Entonces, tales esos ejemplos sirven para subrayar este hilo particular de la teología bíblica de la salud, y es que Dios es absolutamente soberano en cuanto a la salud física y la longevidad. Aunque Dios nunca renuncia a su derecho de ser Dios sobre nuestra salud y bienestar físico, tampoco nos exime a nosotros de nuestra responsabilidad de usar todos los medios legítimos que estén a nuestro alcance para obtener y mantener una salud física óptima. El cumplimiento de su decreto secreto es asunto de Él, asunto nada más del Señor. Él va a decidir, Él sabe cuándo, tiene contado nuestros días. El Señor sabe hasta cuándo nos va a tener con vida en este mundo, ¿verdad? Puede ser que hoy sea nuestro último día, solo el Señor lo sabe. Nosotros no vamos jamás agregarle un día más a nuestra vida de lo que el Señor tiene establecido, solo porque comamos saludables, solo porque hagamos ejercicio todos los días. Eso jamás va a ser así. El obedecer su voluntad revelada nos corresponde a nosotros, así como se nos enseña en Deuteronomio 29:29. Si alguien lo quiere leer, Deuteronomio 29:29.
Mas la realidad todas las palabras Amén. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces, en este hilo número 5, para finalizarlo, me gustaría agregar una frase que siempre viene a mi mente, siempre digo, cuando de hablar de teología de mayordomía corporal se trata. Y es de que no cuidamos nuestro cuerpo en busca de nunca estar enfermos o alargar nuestros días, sino que lo hacemos en obediencia y agradecimiento a Dios, ¿verdad? Podemos estar muy sanos, podemos estar muy fuertes, muy bien alimentados, ¿verdad? Muy toros, como se diría, pero el Señor decide hasta cuándo nos va a tener con vida. Así que ese sería el hilo número 5, que se llama el cuerpo afligido. Ahora vamos a ver el hilo número 6, el cuerpo castigado. La mala salud, las enfermedades crónicas y la muerte prematura pueden ser el resultado de un castigo divino por el pecado, una medida divina, medida divina para impedir el pecado o un instrumento que Dios ha ordenado para nuestra santificación. Leamos 1 Corintios 11, del 27 al 32. 1 Corintios 11, del 27 al 32. Si se esperan un momentito para que le lleve el micrófono nuestro diácono. Sí, o que levante. A Lucas. Amén. Gracias. Ok, entonces ya hemos visto bastante estos versículos, ¿verdad? Cada vez que celebramos Santa Cena, nuestro pastor siempre nos lo recuerda, ¿verdad? Advirtiéndonos de estas cosas. Vemos un ejemplo claro en estos versículos de enfermedades crónicas y muertes prematuras, que era un castigo por el pecado. El apóstol podía escribir a los corintios con una certeza absoluta: por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. El contexto de este pasaje indica que la causa de estas aflicciones diversas estaba directamente relacionada a los pecados que se estaban cometiendo. Estaban ultrajando lo que era la cena del Señor, la estaban profanando. Algunos de los corintios estaban entregándose a los pecados del egoísmo, la glotonería y la borrachera en el contexto de la cena del Señor. Otro caso en el que podemos ver claramente una enfermedad física como resultado directo del castigo de Dios por el pecado es la lepra de Miriam, que se describe en número 12. Sin embargo, en ocasiones Dios permite el sufrimiento físico como un medio divino para prevenir el pecado, así como lo hemos ejemplificado en 2 Corintios 12, del 7 al 9. Si alguien nos ayuda con 2 Corintios 12, del 7 al 9, y que revise a nuestro diácono que levante la mano. Sí sirve. Okay. 2 Corintios 12, del 7 al 9. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para
para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Pablo sabía claramente de que Dios estaba permitiendo esto en su vida, como él dice, para que no se enalteciera, ¿verdad? Si alguien tenía de qué gloriarse, hermanos, era el pastor Pablo, era el apóstol Pablo. Entonces, él sabía claramente por qué el Señor le había dado este aguijón, ¿verdad? Dios había designado que guardaría a Pablo del orgullo después de haber recibido una abundancia de privilegios espirituales excepcionales. Por lo tanto, Dios permitió que este mensajero de Satanás abofeteara a su preciado siervo y muy amado hijo adoptivo. No quiso quitarle aquella espina en la carne, aunque Pablo dice que 3 veces y de forma específica oró con vehemencia para que le fuera quitada. El pecado de Pablo no fue la razón detrás de su aflicción física, ¿verdad? No podemos decir que Pablo estaba en pecado y por eso el Señor se lo había dado. Más bien, la causa de su aflicción tenía sus raíces en el deseo bondadoso de Dios de guardarlo del pecado. Pasajes como Romanos 5:35 y Santiago 1, de 2 al 4, nos enseña un poco sobre esto. Entonces, 2 personas lo buscan al mismo tiempo. Alguien que busque Romanos 5, del 3 al 5, que levante la mano, y alguien con Santiago 1, del 2 al 4. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. En Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo esto, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Entonces, en estos textos podemos ver, hermanos, que la enfermedad y las aflicciones físicas representan una gran parte del sufrimiento que Dios usa para hacernos crecer en gracia. Las biografías cristianas y el testimonio del pueblo de Dios en todas las edades confirman la verdad que expresa el salmista en el Salmo 119, que dice en el versículo 67, antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Y en el versículo 71 dice, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Solo Dios conoce la medida de gracia que le ha conferido a su pueblo mediante sus aflicciones físicas severas, especialmente cuando han sido capacitados por la gracia de Dios para aceptar estas aflicciones, en base a la clara enseñanza que vimos en Romanos 8:28. Así que cuando vemos a un hermano en Cristo padeciendo alguna enfermedad crónica, debemos cuidarnos de no ser como los amigos de Job, ¿verdad? De no juzgar apresuradamente. Además, cuando viene una enfermedad como castigo divino por el pecado, no habrá ninguna atención médica ni disciplina física, o sea, cuidarnos de nuestra alimentación, hacer ejercicio, que quite esta aflicción, a menos que haya un arrepentimiento y una reforma. Aunque a veces Dios en su soberanía puede quitarla para lograr sus propósitos. Y esto lo vamos a ver en Santiago 5, del 14 al 16. Si alguien nos ayuda con esa lectura de Santiago 5, del 14 al 16. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado,
les será perdonado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Amén. Así que Santiago 5 del 14 y 16 respalda esta afirmación de la cual estamos aprendiendo. Asimismo, cuando Dios manda enfermedades y aflicciones físicas para prevenir el pecado, no hay oración ni uso de medios humanos que pueda librarnos de estas. Como el apóstol Pablo, debemos aceptarlas como el don bondadoso de Dios que Él nos da para nuestro propio bien y para ser de mayor utilidad a su servicio. Cuando Dios le reveló a Pablo el propósito divino con el cual le había mandado esta aflicción, ese aguijón de la carne, el apóstol pudo exclamar: por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? De que cuando el Señor nos tiene en una aflicción, nos tiene en una enfermedad, tal vez postrados en una camilla o con alguna enfermedad terminal, y tal vez ni siquiera somos nosotros, tal vez es un familiar, tal vez es un hijo. En medio de esa situación, como cristianos, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a clamar al Señor, vamos a estar tal vez en ayuno al Señor, vamos a estar clamándole y vamos a estar totalmente en una dependencia del Señor a través de esas pruebas. Entonces, cuando vienen estas enfermedades, cuando vienen estas pruebas, esto nos ayuda y nos hace fuertes en el Señor cuando actuamos como cristianos, cuando dependemos de Él en medio de estas pruebas. Así que vamos a leer ahora, vamos a aprender sobre el hilo número 7, que sería el séptimo de esta cuerda, ¿verdad? De este collar que estamos estudiando analógicamente. El hilo número 7 se llama el cuerpo maltratado. La mala salud, las enfermedades crónicas y la muerte prematura con sus consecuencias negativas pueden ser el resultado de la ignorancia deliberada, de la indiferencia endurecida, el descuido pecaminoso o el fracaso doloroso en lo que respecta a ejercer una correcta mayordomía corporal, una mayordomía piadosa del cuerpo. El testimonio bíblico en cuanto a este hilo de una teología sólida del cuerpo es claro y contundente. En primer lugar, las escrituras nos confrontan con la relación que existe entre sembrar y segar, un vínculo que por lo general es inflexible. Y dice Gálatas 6:7, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, ¿verdad? Para esto no hay excepciones. Si siembras indiferencia hacia los principios fundamentales que contribuyen a una buena salud y te despreocupas de qué comes, de cuánto pesas y de hacer ejercicio regularmente, entonces no nos sorprendamos si a la larga vamos a cosechar los males físicos que posiblemente nos causen hasta una muerte prematura por causa de esta falta de preocupación por el cuerpo. ¿No dijo Dios que segarás lo que siembras? Entonces vamos a leer también una anécdota que cuenta el pastor Martin. Dice, al escribir estas líneas, mi mente se remonta a una ilustración pastoral que ocurrió hace muchos años y que representa este principio de forma muy gráfica. La persona involucrada, Jake, recientemente se había hecho miembro de la iglesia en la que yo serví durante muchos años. Yo tenía el compromiso de predicar en una conferencia para hombres. Ya que el lugar de la conferencia no estaba lejos de mi casa, Jake se ofreció para ser mi chofer. Este hombre procedía de un contexto cultural y religioso en el que era común fumar cigarrillos. En camino a casa, me preguntó si me molestaría si él se fumaba un cigarrillo. Yo le aseguré que no me ofendería. Sin embargo, también aproveché la ocasión para decirle, Jake, no me importa si te fumas un cigarrillo, solo espero que en el futuro no tenga que estar junto a tu lecho si te sobreviene un cáncer pulmonar. Aunque había olvidado las palabras que pronuncié en el vehículo ese día, Jake hizo que las recordara algunos años después, cuando estaba muriendo de cáncer pulmonar, y yo estaba junto a su lecho en el hospital. No ha de sorprendernos lo que Dios dice
no os dejéis engañar. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Aunque con el tiempo Jacob tuvo la gracia de Jesucristo que necesitaba para superar el hábito de fumar durante los últimos años de su vida, Dios no deshizo los efectos que se había acumulado después de inhalar el humo de cigarrillo durante muchos años, lo que hizo que Jake fuera vulnerable a un cáncer pulmonar agresivo que le causó una muerte prematura. Entonces, en esa anécdota podemos ver de que nuestra indiferencia para con el cuerpo, para con nuestra responsabilidad con el cuerpo, sí, puede ser que el Señor nos perdone, puede ser que en un futuro decidamos al fin dejarlo, ¿verdad? Pero ese exceso, ¿verdad? O esa mala alimentación o esa vida sedentaria va a pasar factura, ¿verdad? El Señor puede sanarnos, sí, de cualquier enfermedad, de cualquier cáncer, ¿verdad? Yo soy un paciente, ex paciente de cáncer, ¿verdad? Sanado por la gracia del Señor. Entonces, el Señor puede sanar cualquier cáncer, pero eso no quiere decir que siempre lo va a hacer, ¿verdad? Si nosotros somos descuidados con el cuerpo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? A pesar de que no lo hacemos para que se alarguen nuestros días, a pesar de que no lo hacemos para vivir totalmente con salud, ¿verdad? Conociendo la voluntad del Señor, eh, debemos hacerlo. Es nuestra responsabilidad hacer nuestra parte y dejar que el Señor haga su parte. Entonces, como veremos cuando consideremos las perlas perforadas, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, sobre las perlas de este collar, Dios también nos revela su mente y voluntad por medio de lo que llamamos revelación general. La revelación general está compuesta de los datos reveladores que nos dan a conocer la mente de Dios y su voluntad, así como se encuentra en el mundo que existe encima, alrededor y dentro de nosotros. El apóstol Pablo deja claro que Dios espera que entendamos aquello que Él nos muestra por medio de la revelación general y que vivamos a su luz y que Él nos pide cuentas cuando violamos esta revelación. Por ejemplo, Dios condena claramente la práctica de las uniones del mismo sexo, cuando afirma, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros. Esto lo encontramos en Romanos 1, del 26 al 27. Pablo se refiere a la revelación general cuando dice, ¿no os enseña la misma naturaleza? Muchos de los principios y preceptos que deberíamos considerar al ejercer una mayordomía responsable de nuestros cuerpos, lo podemos encontrar en la revelación general. Estos están plasmados en ella. La misma naturaleza de las cosas, por ejemplo, vemos que al consumir más carbohidratos, nuestro cuerpo rápidamente sube de peso, pero es un peso malo, es un peso que nos causa enfermedades, que en la mayoría es grasa, es un porcentaje alto de grasa, que no hace más que afectar a nuestra salud. Entonces analizo eso y aprendo a que debo de cuidar y moderar mi consumo de carbohidratos. Veo la manera en que Dios ha diseñado nuestros cuerpos, en donde el ejercicio físico le hace un bien a nuestro cuerpo y no solamente físicamente, sino que también en un estado anímico, en donde experimentamos una liberación de endorfinas y observo que esto me hace sentir feliz, me hace sentir agradecido, me hace sentir más dispuesto a cumplir con mis obligaciones, con mi trabajo, con mis obligaciones diarias, ¿verdad? Con mis tareas diarias. Entonces, por ende, hago mi esfuerzo en ejercitar mi cuerpo de la misma manera que estoy ejercitando mi alma, suponiendo que estoy cuidando también mi alma, estoy practicando la oración diaria, meditando en las escrituras, participando en los discipulados y clases de mi iglesia. Si no estamos haciendo esto, pues no estamos en nada, ¿verdad? No solamente es de cuidar el cuerpo, primero nuestra alma, y si no estamos tampoco cuidando el alma, entonces no estamos haciendo ni lo uno ni lo otro. Entonces, esto sería, hermanos, el hilo número 7, el cuerpo maltratado, donde vemos que sí vamos a sembrar lo que segamos, ¿verdad? Y por ende debemos de sembrar buenos hábitos, ¿verdad? Debemos sembrar buenos principios de un buen cuidado piadoso de nuestros cuerpos. Pónganse de pie, vamos a orar. Oramos.
Gracias, Padre, por esta clase bíblica, Señor. Gracias por la oportunidad que le has dado a cada uno de nosotros aquí reunidos para poder escuchar, para aprender un poco más, Señor, de lo que tú pides de nosotros, de lo que tú requieres de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder recibir estas verdades tuyas, Padre, que encontramos en tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ponerlas en práctica, Señor. A ser buenos mayordomos del cuerpo que nos has dado, Señor, para poder glorificarte en el Señor, para que con nuestros cuerpos podamos glorificarte, Señor, y podamos también enseñar a los demás, Señor, de que como cristianos no solamente cuidamos nuestra alma, no solamente venimos a la iglesia aquí los domingos, sino que también los demás, Señor, el mundo podrá ver eso reflejado en nuestra buena manera de alimentarnos, en nuestra buena manera de cuidar nuestros cuerpos. En tu nombre santo pedimos esto, Señor. Amén.